Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Presenta. Debate Z, la batalla de las ideas. Muy buenas noches, Panamá. Bienvenidos al séptimo programa de Debate Z, la batalla de las ideas. Y hoy es una noche sumamente especial. De los 45 colegios que audicionaron, solo 6 lograron llegar a esta etapa. Y para conocer cómo quedaron los enfrentamientos, veamos el siguiente video. Hemos llegado a la segunda etapa de Debate Z. Los 6 mejores equipos a nivel nacional ya están listos para darlo todo. Previamente, se realizó un sorteo con la presencia del magistrado suplente Gilberto Estrada, que definió los enfrentamientos de esta fase. Real de Panamá versus The Oxford School. Centro Cultural Chino Panameño versus Colegio Rodolfo Chiari. Instituto Comercial Panamá versus Academia Santa María. Que comience la batalla de argumentos y que gane el equipo que logre convencer al jurado. Y ahora que conocimos cuáles son los enfrentamientos, es momento de repasar la dinámica de Debate Z. Veamos. Dinámica del debate. La premisa o el tema a debatir fue entregado previamente a ambos equipos. Antes de iniciar el debate, cada capitán elegirá al azar qué postura tomará su equipo, a favor o en contra de la premisa asignada. Luego de esto, el profesor seleccionará a los 3 integrantes que participarán en la primera fase. El suplente, si el profesor así lo decide, sustituye a uno de los compañeros en los momentos previamente definidos por la producción. El debate se desarrollará en 3 fases: discursos constructivos, refutaciones y discursos de clausura. No está permitido el uso de ningún material o fuente de apoyo durante el debate. No obstante, se les entregará papel y bolígrafos para que los participantes puedan tomar apuntes durante el desarrollo del debate. El equipo que obtenga el mayor puntaje en este programa pasará directamente a la final de Debate Z. Los siguientes 2 equipos con el puntaje más alto se enfrentarán en las semifinales de Debate Z. El ganador de este programa competirá contra el otro equipo finalista. Recordemos que los puntajes de los programas anteriores no aplican para este programa y que 2 equipos que se enfrenten hoy pueden pasar a la siguiente ronda si los jueces determinan que tenían las calificaciones más altas del programa. Ya tenemos clara la dinámica del debate de esta semifinal. Es momento ahora de ver cuáles son los 3 temas a debatir en este video que nos preparó la producción. En este séptimo programa de Debate Z nos esperan 3 encuentros muy fuertes, donde los temas a tratar serán los siguientes. En el primer enfrentamiento, el Colegio Real de Panamá y The Oxford School debatirán el tema de regulación digital, un choque que pondrá sobre la mesa el futuro de la comunicación y el control en las redes. Luego, el Centro Cultural Chino Panameño frente al Colegio Rodolfo Chiari abordarán el tema socioambiental. Aquí la discusión gira en torno al desarrollo y la conservación. ¿Qué postura logrará convencer al jurado? Y por último, el Instituto Comercial Panamá contra la Academia Santa María debatirán sobre el tema político, un choque de ideas que cuestiona las reglas del poder y el rumbo de nuestro país. La batalla de argumentos ha comenzado y solo los más convincentes avanzarán a la siguiente fase. Me alegra ver esa emoción, chicos, y con esa misma efusividad quiero presentar a nuestro panel de jurados esta noche. Ella es la directora ejecutiva del Tribunal Electoral de Panamá, Yara Campo, y el reconocido abogado, periodista y analista político, Guido Rodríguez. Y, como en todos los programas, es momento de presentar a nuestro jurado invitado. Hoy nos acompaña Nivia Rosana Castrellón Echeverría. Bienvenida, Nivia. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Supremamente bien, muy contenta de ver tanta juventud con interés de debatir sus ideas de
también poder contraargumentar, porque en este país necesitamos más gente que tenga la capacidad de debatir y menos la capacidad de descalificar. Así que muy contenta. Un honor tenerte con nosotros esta noche y quiero recordarles a nuestra audiencia en televisión y a nuestra audiencia aquí en el estudio una breve biografía de la señora Nidia Rosana Castrellón. Nidia Rosana Castrellón Echeverría es una abogada panameña con estudios en Harvard y una maestría en Administración de Empresas en INCAE Business School. Reconocida por su defensa de la educación y la participación ciudadana, proviene de una familia con vocación educativa. En el 2024 fue nombrada presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio para las Elecciones Generales de Panamá. Bienvenida a Debate Z. Qué gusto tener a estas tres personalidades con nosotros esta noche. Ellos serán los encargados de evaluar a los estudiantes utilizando los mismos criterios de evaluación que en los programas anteriores. Veamos. Tribunal Electoral de Panamá presenta los criterios de evaluación. Criterios de evaluación. Los equipos serán evaluados por un jurado con base en los siguientes criterios. Argumentación, 25%. Claridad, solidez y coherencia de los argumentos presentados. Refutación, 25%. Capacidad para identificar, cuestionar y desarmar los argumentos del equipo contrario. Estructura del discurso, 15%. Organización lógica de las ideas y fluidez en la presentación. Validez de la información, 15%. Uso adecuado y verificado de fuentes de información. Habilidades de oratoria, 10%. Dominio del lenguaje, expresión verbal, manejo del tono de voz, manejo del tiempo y capacidad de improvisación, evaluación de respuestas espontáneas y adaptación durante el debate. Respeto y ética, 10%. Conducta adecuada y respeto hacia adversarios y jueces. Vamos al cambio y al regresar, nuestro primer encuentro de la noche, el Colegio Real de Panamá contra The Oxford School. No se mueva, esto es Debate Z. El futuro se construye con la voz y el pensamiento de nuestra juventud. El Tribunal Electoral se une a este compromiso, respaldando iniciativas que fortalecen el debate y la formación académica. Debate Z, la batalla de las ideas. En breve regresamos gracias a Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Estamos de vuelta con Debate Z, la batalla de las ideas. Ahora sí, es momento de dar inicio al debate entre el Colegio Real de Panamá y The Oxford School. Previamente se ha definido al azar la postura que les toca debatir. El Colegio Real de Panamá tiene la postura a favor y The Oxford School tiene la postura en contra. La premisa a debatir es la siguiente. ¿Debe el Estado implementar regulaciones para controlar la difusión de información y el uso de redes sociales? Cada estudiante contará con 1 minuto y 30 segundos para presentar sus argumentos. El machetazo presenta la fase Discursos constructivos. Y damos inicio a la primera fase, la fase de discurso constructivo. Y para eso, tu colegio, Sebastián, te ha determinado como el primer orador. Tu 1 minuto y medio empieza ahora. Muchas gracias, Andrea, y a la organización. Primero que todo, quiero iniciar con una serie de preguntas. ¿Qué es una ley sin una autoridad? ¿Y qué es una regulación sin un supervisor? Todas las redes sociales en sus plataformas ya tienen una normativa para controlar ciertos comportamientos. Sin embargo, ¿cuántas realmente las respetan? Entre 2014 y 2017, la Fiscalía de Panamá reportó 2.620 casos de difusión de contenido sexual infantil. Y aparte, Panamá también es el segundo lugar en Centroamérica en violencia digital. Esto quiere decir sextorsión, acoso digital y, por supuesto, cyberbullying. Y todo esto es visto por menores de edad que se registran en las plataformas con una fecha de nacimiento falsa, sin un registro real de la edad que tienen. Esto ya es visto en las páginas de apuestas donde se pide cédula por delante y por detrás para poder registrarte en una plataforma en la que se hacen
cosas que solamente pueden hacer mayores de edad. Un desarrollador que permite que un menor sea expuesto a temas como violaciones, a temas como acoso, a temas como ciberbullying y por supuesto relaciones íntimas, debe ser penado con lo que se dice en el artículo 179 del Código Penal, porque corrompe y promueve la corrupción de una persona menor de edad y es penado con 5 a 7 años en prisión. Y me disculpo si el tema puede sonar fuerte, pero así de fuerte es la necesidad de nuestro gobierno, de nuestro Estado y de nuestro país de regular lo que nuestra sociedad y sobre todo la juventud consume. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Es momento de escuchar a José. Tu minuto y medio empieza ahora. 26 de junio de 2013, fecha en la que se estima que Panamá empezó en la carrera por convertirse en el hub de innovación principal de las Américas a través de inversiones en infraestructura, capital humano y participaciones en congresos internacionales. De manera estable, Panamá se ha posicionado como una de las principales potencias para este fin, llegando al punto donde actualmente ya hay empresas de desarrollo urbano que han apostado por esta visión. Tomando esto en cuenta, les planteamos una pregunta muy simple. ¿Cómo esperamos que empresas extranjeras vean a Panamá como un candidato atractivo, si en el momento en el que plantan pie en nuestra nación les imponemos estamentos y obligaciones que no son sostenibles, ni para el Estado ni para la empresa? Al imponer este tipo de normativas, más allá de proteger al pueblo, limitamos a la empresa y dejando estas mismas con un pensamiento bastante lógico. Si los costos regulatorios superan los beneficios que representa mantener operaciones en el país, se limitarán los servicios que estos les brindan al pueblo, afectando de manera directa al usuario y haciendo que realmente sea contraproducente el regular las redes sociales. Y si la empresa no va a controlarlo, ¿en quién recae esa responsabilidad? En el Estado. En un gobierno que no tiene la cantidad de funcionarios públicos para poder auditar, supervisar y sancionar, como los tienen países mucho más desarrollados. Y aparte de eso, también hay que considerar que no tenemos la cantidad de dinero para poder tener un sistema de monitoreo digital robusto que sea capaz de realmente hacer un buen trabajo dentro de nuestra nación, ya que realmente sería demasiado costoso el tener que contratar y capacitar a todos los que tendríamos que tener para poder regular esto de una manera concreta. Gracias, José. Camilo, Panamá te escucha. Muchas gracias, Andrea. Los últimos años las redes sociales han tomado una influencia muy poderosa y es tan poderosa como peligrosa y no podemos dejar esta influencia en manos de empresas privadas que persiguen ganancias antes que el bien social. En el tratado más importante de la historia de América, el Pacto de San José, en su artículo 15.5, reconoce que la libertad de expresión tiene un límite cuando se trata de proteger la moral, la integridad y la seguridad nacional. Esto hace destacar que la intervención estatal no solo es una necesidad, sino que es una obligación, ya que la libertad no puede seguir siendo utilizada para justificar discursos de odio que dañan a las sociedades y que nos dañan como personas. Según datos de la Overaccess, revelan que apenas el 28% de los contenidos denunciados, al ser identificados como racistas o xenófobos, son borrados. Representa que más del 70% sigue allá afuera afectando a nuestra juventud. Ya países como Australia han tomado las medidas y demuestra que la intervención estatal cambia las reglas del juego, poniendo restricciones a menores de 16 años y multando con hasta $50 millones australianos a las plataformas que incumplen las reglas. Esto tuvo una respuesta inmediata, ya que las empresas de una vez cambiaron sus sistemas y robustecieron toda su información. La libertad de expresión es un derecho, pero también es un derecho vivir en una sociedad en la que esa libertad afecte a los más vulnerables. Gracias, Camilo. Es el turno ahora de Marian. ¿Queremos una generación que piense por sí misma o una que dependa de un filtro estatal para decidir qué ver? El informe PISA muestra que los adolescentes pasan alrededor de 35 horas semanales en línea, prácticamente una jornada laboral de adulto. Este nivel de exposición requiere criterio, no filtros previos. Cuando el Estado regula la difusión en redes con la promesa de proteger a la juventud, en realidad sustituyen el juicio de los jóvenes por la ideología del gobierno. Y recordemos, la UNESCO define la alfabetización mediática e informacional como el conjunto de capacidades para pensar críticamente y moverse con seguridad en el entorno digital. Justo eso, capacidades, no se le da un censor. Además, los intentos de suprimir contenido suelen esconder su alcance. El efecto Streisand muestra que censurar tiende a visibilizar aquello que busca ocultar. Y más en una era donde los jóvenes acuden a plataformas como Instagram o TikTok para informarse. Pretender cerrar la conversación pública solo logra que ésta se mueva a canales menos visibles. Pensemos que cuando se etiquetan con criterios vagos lo inapropiado, el resultado es básicamente que no se puede formar el pensamiento crítico. Y el
El mensaje para los jóvenes es muy claro. Mejor guardamos silencio, mejor no nos arriesgamos. Así, una sociedad que aprende a callar no aprende a discernir. Por eso, ante la pregunta que si el Estado debe regular la difusión y uso de redes sociales, nuestra respuesta es no, porque formar criterio requiere debate abierto y exposición. Cambiarlo por un filtro estatal no fortalece nuestra juventud, la vuelve dependiente, vulnerable y menos libre para pensar por sí misma. Muchas gracias. Gracias, Marian. Con eso concluyes tu intervención. Tiene la palabra ahora Natalia. Muchas gracias, Andrea. Hoy en día, las redes sociales no son un simple lugar para pasar el tiempo. Hoy en día, son el lugar que forman opiniones y hasta juegan con la salud pública de nuestro país. El desarrollador que permita la difusión de contenido explícito a menores de edad debe ser penado por la ley con 5 a 7 años en prisión y según el artículo 179 del Código Penal tiene la misma pena mínima que una violación. Esto quiere decir que ante los ojos de la ley estos ambos delitos son iguales. Lo más doloroso es que realmente no hay diferencia entre un adulto que corrompe a un menor de edad en persona y una plataforma que permite la difusión de contenidos obscenos a miles de niños y adolescentes que ni siquiera han terminado de desarrollarse. En ambos casos, el daño es devastador e irreparable, y en ambos casos hay un responsable que puede haber evitado el daño, pero simplemente no lo hizo. ¿Cómo es posible que toda una sociedad esté a un clic de perderlo todo? Este ya no es un asunto sobre la censura, sino sobre protección. Y no se trata de limitar la libertad, se trata de impedir que la libertad de unos se convierta en la condena de otros. No se trata de limitar la libertad, como ya dije anteriormente. Si lo que se busca es un lugar libre de restricciones y sin control, pues no busquemos más, que eso ya existe y se llama la Dark Web, donde aparece narcotráfico, ventas de órganos e incluso ventas de niños. Realmente ese es un mundo digital apropiado para nuestro país, un mundo digital sin reglas. ¿Acaso queremos que nuestro país se vuelva así de roto? Pues no lo creo, eso no es lo que necesita Panamá. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Eduardo, vamos contigo. Algunos lo llamarán control, otros lo llamarán regulación. Nosotros lo llamamos por lo que es: censura y silenciamiento. El permitir que el Estado implemente regulaciones sobre las redes sociales abre paso a un escenario distópico, uno que ya hemos visto en otros países. Tomemos el ejemplo de Corea del Norte, un país donde se regula el acceso a Internet. Esta nación mantiene a su población en un permanente estado de desinformación e ignorancia y ejemplifica perfectamente lo que sucede cuando a un gobierno se le otorga la capacidad de silenciar a la oposición con la vaga excusa de proteger a la población. Haciendo un recuento en la historia, remontándonos al tiempo del régimen militar de Noriega, nos podemos dar cuenta de lo que sucede con estas, entre comillas, regulaciones. Tomemos el caso de Hugo Espadafora, un médico y crítico del régimen, a quien por informar a una nación a la que se le arrebató su voz, fue detenido, torturado y asesinado por aquellos mismos que en teoría debían protegerlo. Aquí les pregunto yo, ¿vale la pena despojarnos de nuestra libertad de expresión a cambio de un sentimiento de falsa seguridad y protección? La respuesta es no. El fomentar estas regulaciones nos hace cómplices de la muerte de Hugo Espadafora, cómplices de la censura, y lo que es aún más nefasto, cómplices de una realidad en donde la élite decide qué podemos o no pensar. Los casos que mostré son un claro ejemplo de lo que sucede cuando se implementan medidas que atentan en contra de la libertad de expresión. Lo que buscan estas regulaciones es callar nuestra voz y someter nuestras opiniones a la censura, pero en un Panamá donde las opiniones no se hacen callarse en el visto bueno del gobierno. La mera idea de pensar en implementar esto es verdaderamente inútil. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y con eso damos por concluida esta primera fase. Y ahora los invito a ver este video con los mejores momentos de ambos colegios por su paso en Debate Z. Colegio Real de Panamá y The Oxford School. Pasión que no se detiene. La democracia panameña no puede ser un pozo de aguas estancadas donde solo prosperan los que ya conocen la superficie. Ya lo dice la Constitución, como país debemos buscar lo más próspero para la nación. Más que un debate, un viaje de crecimiento. Mi equipo se levanta y lucha por la democracia representativa como sistema político de nuestro país. No solamente somos una franja de tierra que une 2 océanos, somos una franja de tierra que une sueños, une talentos y une culturas. Nosotros confiamos en que una base de una buena argumentación es siempre prepararte sobre el tema. Ojalá sea un gran choque de ideas. Así brillaron en Debate Z. Qué buen arranque, chicos, y sin más preámbulos es momento de pasar a la segunda fase, donde cada estudiante tendrá 1 minuto para refutar sus argumentos. Dólar presenta la fase Refutaciones. Y con eso le damos la palabra a José del equipo En Contra
Tienes un minuto ahora. Muchas gracias. Y primero que todo, sus argumentos se centraron en básicamente decir que un niño puede meterse en una página ilegal o una página para adultos utilizando cualquier cédula que no es de él o simplemente diciendo que tiene una edad que no tiene. Pero realmente, imponiendo regulaciones, ¿cómo solucionan esto? Porque un niño de nuevo puede simplemente agarrar la cédula de su padre y meterse en una página de apuestas, como usted mencionó, y de todas formas hacer actividades ilegales dentro de esta. Así que realmente, tenemos que imponer regulaciones o mejorar la educación que le damos a los niños en casa. Porque realmente lo que tenemos que hacer es aumentar los valores que les damos y decirles que realmente esto está mal. A su vez, como se hace con el alcohol o con las drogas, que de nuevo están reguladas, pero no son lo mismo que una red social. Porque la red social se utiliza para educación, se utiliza para información y se utiliza como un medio comunicativo. Así que no se puede regular de la misma forma. Y realmente no mencionaron ningún tipo de regulación, ya que sus discursos se basaron en más que todo decir lo que ya existe, las sanciones. Y realmente no dijeron ningún ejemplo tangible de las regulaciones que van a tomar, porque no pueden ser tomadas, porque están intentando regular literalmente la libertad de expresión de las personas. Gracias. Gracias, José. Mario, tu minuto empieza ya. Me gustaría responderte de inmediatamente, ya que lo que está sugiriendo es que los niños cometan un delito para registrarse en estas páginas, en estas redes sociales. También es una completa falacia comparar a Panamá, un país democrático, con el país de Corea del Norte, país que siempre, históricamente, ha tenido una dictadura. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza comparar estos dos países. No hay por dónde cogerlo. También me hablan de Noriega. Cuando hablamos de los tiempos de Noriega, ni siquiera existían las redes sociales. No podemos comparar esos tiempos a los tiempos de ahora. Los tiempos han cambiado. Y es claro que aquí nadie está hablando de censura ni de silenciamiento a la población. Aquí estamos hablando de regulaciones mínimas que de hecho ya piden las redes sociales. Simplemente hay que enforzar estas regulaciones. La mejor solución es la verificación de la cédula. ¿Por qué ustedes no mencionaron ejemplos de países como Reino Unido o Australia, que ya son países que tienen reguladas las redes sociales con el registro de una cédula real y no un delito? Muchas gracias. Gracias, Mario. David, las cámaras son tuyas. Ok, y es que la bancada opuesta nos dice que por qué nos comparamos a Corea del Norte, y te lo quiero responder aquí mismo. Es porque tomar estas medidas es un primer paso para convertirnos en esta dictadura. Y la bancada opuesta dice, no podemos dejar la opinión de la gente y el internet en manos de la empresa privada. Pero entonces, ¿en manos de quién? ¿Del Estado? Pensemos en lo que pasó en un país que hizo esto. Irán en 2024 prohibió el uso de VPNs en el país con la excusa de que la internet era la problemática que causaba agitación política en la nación. Pero esto no era así. Era lo mismo que en Nepal. Excusan el internet de la incompetencia política que tienen y le intentan silenciar para que ellos no sean capaces de discernir de lo que está bien y lo que está mal. Lo que estamos haciendo al hacer esto es brindarle una puerta a los gobiernos de silenciar los problemas que ellos no quieren que nos enteremos. Estamos dándole la puerta a que creen una dictadura a nivel de información y que nosotros no tengamos la capacidad ni el conocimiento para llevarles la contraria. Y eso es ahí donde nos estaríamos convirtiendo en una Corea del Norte. Al nosotros tomar esta decisión, estamos tomando la decisión de dar el primer paso hacia una dictadura. Y realmente, como un ciudadano de esta nación, yo me tengo que oponer completamente a esta sucia práctica. Muchas gracias. Gracias, David. Camilo, es tu momento de hablarle a Panamá. Muchas gracias. Primero nos comparan con Irán o con Corea del Norte cuando son dictaduras. Panamá, que es un país democrático. Segundo, mencionaron también que no mencionamos ninguna regulación real, cuando según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra regulación se traduce como poner algo en orden. Por lo tanto, sancionar, como ya se hizo en Australia, hace que las empresas privadas robustecen sus sistemas. Por lo tanto, ya estamos regulando por definición. También el dinero alcanza cuando se sabe manejar. Y yo considero que donde pasan el tiempo, la mayoría de nuestra juventud, de nuestro futuro y nuestro presente es una prioridad para Panamá. Lo cierto es que en aplicaciones como Instagram, según investigaciones del Tribunal Electoral, el 81,8% de los ataques son directamente a la integridad de las personas. Nosotros no estamos normalizando quedarse callados, estamos normalizando el debate, que los jóvenes entiendan que los ataques a la integridad están mal. Aparte, también menciona que pueden entrar con cédulas falsas cuando es una completa ilegalidad y está diciendo que sería normal que los jóvenes cometan actividades ilegales. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Eduardo, tienes la última refutación de tu equipo. Muchas gracias. Y es que, en verdad, la comparación entre la dark web y las redes sociales es una cosa que no se puede implementar. Tipo, ¿cómo ustedes piensan comparar la dark web, que ni siquiera es una red social, a las redes sociales que son algo que son aptos para todo el público? Aparte de esto, si ustedes saben administrar el dinero, entonces sabrán que implementar regulaciones no va a ser la manera.
la manera es implementar, como ustedes ya dijeron, que no se procesan, ya se penaliza, pero no se procesa de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el Estado no está invirtiendo lo que debe. Debería invertir entonces en el personal para que estas miles de denuncias que no son procesadas puedan ya llegar a su proceso apto y entonces que estas regulaciones no tengan que meterse entre las empresas privadas. Aparte de esto, yo considero que la educación empieza en casa. Y si los menores están siendo sometidos a esto, no es culpa de las redes sociales ni de la empresa privada, es culpa de los padres que no están educándolos a ver contenido apto. Porque si ellos estuvieran presentes y pendientes de sus hijos, entonces esto no sucedería y no tendría el Estado que meter mano para que los menores estuvieran viendo cosas inapropiadas. Gracias, Eduardo. Sebastián, es tu turno para refutar. Me parece increíble que están hablando de que no quieren regulaciones, pero después hablan de meter gente presa, que es directamente una regulación. Una regulación ante la ley es literalmente eso, tomar una medida contra alguien que está corrompiendo algo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Literalmente su grupo, que está en contra de las regulaciones, quiere regular el uso de las redes sociales de manera en la que las empresas no sean afectadas. Pero el problema aquí son las empresas, para empezar por ahí. Porque un desarrollador, repito, que permita que un menor de edad pueda acceder a este tipo de contenido sin un previo registro importante o un registro serio, obviamente está rompiendo una ley, porque no hay una diferencia entre un mayor de edad que le presenta un contenido sexual a un menor que una red social que permite que un menor pueda acceder a este mismo contenido. Porque en las redes sociales no solamente hay contenido sexual explícito, sino que hay delitos, hay muertes, hay personas asesinadas. Muy fácilmente un menor de edad pudo ver lo que pasó hace unos días con Charlie Kirk, que fue asesinado brutalmente en un campus universitario y fue publicado en TikTok, Twitter, Instagram y otras. Por lo tanto, es claramente necesaria la regulación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y con eso damos por culminada esta fase. Pero antes de pasar a los discursos de clausura, los invito a ver este video donde mostramos cómo se prepararon ambos equipos para Debate Z. Las redes sociales son parte de nuestra vida diaria, pero también son terreno fértil para la desinformación. ¿Debe el Estado intervenir y regular lo que vemos y compartimos? El Colegio Real de Panamá y The Oxford School se preparan para este dilema, analizando tanto los argumentos a favor como los que van en contra. Regular es necesario, porque hay demasiada información falsa que confunde y afecta a nuestra sociedad. Porque es importante que los ciudadanos al final del día sean independientes. Ellos se expresen y puedan expresarse en este espacio libre que al final del día son las redes sociales. Los equipos investigan diferentes perspectivas, derechos ciudadanos, leyes, impacto social y hasta casos internacionales. El Estado debe tener el rol de protegernos ante noticias falsas y discursos de odio. Si el gobierno regula, ¿quién decide lo que es verdad y qué no? Ese es el peligro. Dos visiones, un mismo reto. ¿Quién logrará convencer al jurado? Nosotros, al ser uno de los 6 equipos clasificados, la preparación ahora es más intensa y estratégica. Ya estar dentro de los 6 clasificados es un logro. Ahora el reto es prepararnos para la final. Tribunal Electoral de Panamá presenta la fase Discursos de clausura. Cada equipo ha escogido a un representante que dispondrá de 1 minuto para reforzar sus principales argumentos y cerrar su exposición. Y para esto, el Colegio Real ha seleccionado a Natalia. Natalia, tu minuto empieza ahora. Muchas gracias, Andrea. Mi querida patria, la regulación no es censura, es ponerle un alto al abuso y es levantar un muro frente a la desinformación. Según la lógica del otro equipo, dijeron que Australia y Reino Unido se convertirán en una dictadura simplemente por regular sus redes sociales. Pero que quede claro que las redes sociales nos prometieron libertad y esa libertad se convirtió en un arma de doble filo. Allí donde debería haber comunidad, hay odio. Donde debería haber información, hay manipulación. Y donde debería haber inocencia, hay corrupción. No podemos seguir mirando hacia el otro lado. No podemos aceptar que millones de ciudadanos vivan expuestos e indefensos a un solo clic de perderlo todo. El Estado no puede seguir callado, porque cuando el Estado calla, la injusticia habla. Y ahí es cuando se forma el verdadero cómplice. Un solo clic puede marcar una vida para siempre. Y nosotros tenemos ese poder de impedirlo. Pero si no hacemos nada al respecto, ese daño también se convertirá en nuestro. Hoy tenemos que elegir. ¿Seguiremos permitiendo un mundo digital sin reglas o construiremos un mundo digital donde la libertad y la justicia vayan de la mano? Muchas gracias. Gracias, Natalia. Marian, tu equipo te ha seleccionado para el discurso de clausura. Tu minuto empieza ya. ¿Qué gana Panamá cuando no pone un filtro estatal a lo que circula en redes sociales? Primero,
Mente propia. Sin árbitro oficial, los jóvenes se ven obligados a contrastar, preguntar y defender ideas con razones. Segundo, control ciudadano real. Con la conversación abierta, las denuncias y los datos circulan. Hay réplica y memoria pública. La luz del escrutinio social mantiene honestos a poderosos y a marcas más que cualquier filtro previo. Tercero, innovación y seguridad que avanzan. Con la cancha abierta, plataformas y proyectos compiten por nuestra confianza. Gana el que tiene mejores ideas y soluciones para adaptarse al ritmo del mundo digital. Ganamos voces protegidas, sin exigencias de hablar con credencial. Denunciantes, víctimas y personas con bajos recursos pueden alzar su voz y pueden dar su opinión en este mundo tan complejo. Por eso, no regular no es dejar todo suelto. Es asegurarnos de que cada quien tenga criterio propio y así, en un futuro, Panamá pueda avanzar más adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, Marian. Y con esto damos por finalizado esta tercera fase, pero ahora ambos equipos tendrán una última oportunidad de convencer a nuestro panel de jurados con las preguntas que ellos les formulen. Y para esto, el jurado ha seleccionado a nuestra jurado invitada, Nivia Rosana Castrellón Echeverría, para la pregunta al equipo a favor. Adelante, Nivia. ¿Ustedes han considerado, además de la regulación, otras alternativas para el uso apropiado de las redes sociales, tomando en cuenta la edad? ¿Han considerado o han evaluado cuáles son los impactos que puede tener el uso de las redes sociales en menores de edad? Gracias, Nivia. Sebastián, tendrás 1 minuto para responder a la pregunta ahora. Sí, muchas gracias. Primero que todo, obviamente hay otros factores que obviamente afectan. Hay que ver cómo hacemos con la educación, porque así como mencionó anteriormente el otro equipo, los jóvenes tienen 36 horas o más el celular. Eso tampoco es algo positivo y es verdad, es un problema de crianza que hay que resolver. Es un problema de lo que pasa en las escuelas, se normaliza. Pero por otro lado, también es importante recordar que ya hay plataformas adecuadas para menores de edad o para personas infantes. Estos son YouTube Kids, por ejemplo, TikTok ya tiene opciones de regulación en caso que tú digas que eres menor de edad. Estas son cosas que se tienen que hacer, porque, repito, lo que está pasando actualmente es que muchos delitos, muchos videos de contenido explícito sexual están siendo difundidos por cualquier plataforma digital sin ningún tipo de regulación. Esto hay que verlo, hay que regularlo y obviamente también hay que educar en la casa, en las escuelas y en la vida en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Yara Campo, directora ejecutiva del Tribunal Electoral de Panamá, ha sido seleccionada para hacerle la pregunta al equipo en contra. Yara, tienes el foro. Tomando como base la premisa de que no es conveniente la regulación de redes sociales, ¿qué promoverías? ¿Qué acción promoverían a favor del uso responsable y ético de las redes sociales tipo alfabetización digital? Gracias, Yara. David, tu equipo te ha dado la oportunidad de de la respuesta del jurado. Tu minuto empieza ahora. Okay, muchas gracias, Yara. Y es que hay que plantearnos en el status quo de Panamá. Todos los jóvenes de este país se involucran con las redes sociales. Y entonces, ¿a quién les propongo yo? Implementemos una materia en la escuela que se encargue precisamente de educación digital a cada uno de nuestros jóvenes. De esta forma nosotros podemos educarlos de cosas como regular primero el uso de tiempo adecuado, que no se pasen más de 8 horas al día, porque esto es una locura de que un niño invierta ese tiempo en las redes sociales al día. Y a su vez también educar el no creer informaciones falsas de la siguiente manera. Al uno evaluar si una información es cierta o no, hay que evaluar 2 cosas: la fuente y lo que se dice. Si nosotros entrenamos a nuestros estudiantes a tener el criterio de discernir por su cuenta si lo que están leyendo es verdad o no, nosotros vamos a estar estableciendo un criterio en nuestra gente que no solo va a ser válido para las redes sociales, sino también para la vida en general. Y por último, tendríamos que educarlos sobre los crímenes que ocurren en las redes sociales, como son estafas y difamaciones. De la manera que lo podemos plantear como en la sociedad, hay crímenes como homicidios o robos, educamos a nuestros chicos de que estos crímenes que ocurren en redes sociales también están mal. De forma que no vamos a prohibir ni regular su uso, sino que lo vamos a educar y hacer apropiado para ellos. Gracias. Gracias, David. Público, televidente, jurados, oficialmente damos por finalizado este primer duelo entre el Colegio Real de Panamá y The Oxford School. Hacemos un alto y cuando regresemos, nuestro segundo enfrentamiento de la noche. El Centro Cultural Chino Panameño se enfrentará al Colegio Rodolfo Chiari. Esto es Debate Z. Regresamos. Creemos en el talento de nuestros jóvenes y en su capacidad de generar cambios positivos. Con el respaldo de El Machetazo, reafirmamos que invertir en educación es apostar por un mejor país.
Debate Z, la batalla de las ideas. En breve regresamos gracias a... Y si hay de todo, para lo que busques, siempre solución el machetazo. Va contigo siempre. Y si hay de todo, para lo que busques, siempre solución el machetazo. Va contigo siempre. Estamos de vuelta con Debate Z, la batalla de las ideas. Estamos de vuelta con Debate Z y ahora es momento de que se enfrenten el Centro Cultural Chino Panameño contra el Colegio Rodolfo Chiari. Previamente se ha definido al azar qué postura les toca debatir a cada equipo y el Centro Cultural Chino Panameño tiene la postura a favor y el Colegio Rodolfo Chiari tiene la postura en contra. La premisa es la siguiente. ¿Debe Panamá abrir el tapón del Darién para conectar al continente? Cada estudiante contará con 1 minuto y 30 segundos para presentar sus argumentos. El machetazo presenta la fase Discursos constructivos. Con esto damos oficialmente al inicio de la primera fase, la fase constructiva, y para eso, Carla, el Centro Cultural Chino Panameño te ha seleccionado. Tu minuto y medio empieza ahora. Muchas gracias, Andrea. Abrir el tapón de Darién no significa ignorar la evidente problemática que tenemos en cuanto a la migración. Es todo lo contrario, es institucionalizarla y vigilarla. Actualmente es evidente cómo este lugar ha pasado de ser una simple frontera a ahora convertirse casi en un cementerio. Gobiernos autoritarios, oportunidades casi nulas y economías inestables son solo algunos de los factores que hacen ver obligados a estos migrantes a pasar por esta extensa y peligrosa selva. En este lugar quedan gritos ahogados en el río, huesos sin nombre y miles de delincuentes que se aprovechan del sufrimiento humano y también de una zona que no tiene control alguno. Es importante en este momento tomar en cuenta que abrir esta frontera es una forma del Estado mostrarse presente, una forma del Estado decir que está comprometido con cada una de la vida de nuestros migrantes, nuestros panameños, incluso de nuestra seguridad y soberanía como Panamá. Es una forma del Estado también decir que está comprometido con la vida no solamente de los migrantes que ya han pasado por aquí, sino por los que han perdido la vida en esta extensa selva. Mostrarse que estamos seguros que no va a volver a pasar esto y que de esta forma estamos reformando nuestra seguridad y nuestra soberanía como país. Muchas gracias. Gracias, Carla. Darlenis, tienes la primera intervención del Colegio Rodolfo Chiari. Tu minuto y medio empieza ahora. El Darién no es solo un pedazo de tierra sin camino, es una selva densa, húmeda y casi mítica, que ha marcado la historia de toda América. Es un territorio de alrededor de 575.000 hectáreas y considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Allí viven comunidades indígenas que han preservado sus costumbres por generaciones y que ven en el bosque no solo su hogar, sino la base de su cultura. Históricamente, la idea de abrir el tapón se ha discutido varias veces. Incluso se han propuesto carreteras que conectarían a Colombia con Panamá y de allí a toda Centroamérica, pero estos intentos se han frenado por 3 razones: los altísimos costos, los graves riesgos ambientales y los impactos sociales que esto traería. Y estas razones siguen estando tan vigentes hoy como hace 50 años. Ahora bien, abrir el tapón no es una tarea neutral, significa transformar radicalmente el istmo, significa pasar de ser un país que siempre se ha destacado por proteger su medio ambiente y controlar su posición estratégica a convertirse en un territorio vulnerable a las presiones externas y a consecuencias que no podemos revertir. Creemos que esto no se va a abrir y te lo vamos a explicar con 3 razones. Primero, un impacto ambiental. El Darién es un ecosistema único y frágil que sería destruido con la construcción. Segundo, un impacto social. Esta apertura pondría en peligro a las comunidades que habitan en esta zona y a la cuestión social del país. Y tercero, existe un problema en la viabilidad y en la logística. Creemos que no se trata de que si queremos estar más conectados al continente, sino de preguntarnos a qué costo y a beneficio de quién. ¿Por qué? Panamá es la respuesta clara. No debe abrir el Darién. Gracias, Darlenis. Es el turno ahora de Mía. Ok, ya Carla nos probó que el Darién es un total camino de muerte. Crear esta carretera o corredor planificado va a permitir que Panamá recupere el control de su propia frontera, con medidas como los puestos de control fronterizos, los registros sanitarios y los mayores espacios de atención humanitaria. Vamos a permitir que el tránsito migratorio deje de ser invisible para convertirse en un flujo trazable, documentado y regulado.
A esto se suma un aspecto clave, el cual es la afectación del Darién por los miles de desechos que han dejado los migrantes en esta zona. Al crear esta carretera, estaríamos limpiando y mitigando este daño con mecanismos permanentes de gestión ambiental que creen cuotas ambientales para ayudar a nuestra maravillosa selva. Al tener el Darién cerrado, no frenamos la migración, sino la hacemos más peligrosa e imposible de controlar. Panamá tiene que tomar el rol de las riendas abandonadas del Darién que están siendo utilizadas ahorita mismo por el crimen organizado. El tener la frontera abierta con debidos controles ambientales va a permitir, no va a destruir la selva, va a permitir que se convierta en un motor de vida, de cultura, de turismo y orgullo nacional. Gracias, Mía. Justin, las cámaras son tuyas. Ok, algo muy importante que hay que decir es que mi primera oradora nos explicó cómo el tapón del Darién no es cualquier espacio, sino que también es un patrimonio tanto natural como cultural de la humanidad. Pero yo iba a pasar a profundizar cómo abrirlo provocaría un impacto totalmente negativo y perjudicial dentro de la selva del Darién, porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que la selva del Darién es uno de los bosques tropicales más biodiversos del mundo. Esto implica que hay especies endémicas y sobre todo también una característica muy importante, y es que la selva del Darién es una de las únicas selvas vírgenes que todavía existen en América. Si decidiéramos abrir un paso, una carretera en indirectamente provocaríamos una tala masiva de árboles. Y no estamos hablando de pocos árboles, estamos hablando de miles de hectáreas de tala de selva, que precisamente sería para abrir paso a lo que es la maquinaria pesada, al asfalto y al tránsito de carga. Pero también vemos cómo no es solo un impacto sentimental o una pérdida estética, sino que también hay consecuencias negativas científicas muy prácticas, como por ejemplo los efectos climáticos, porque el tapón del Darién sirve como un sumidero de carbono. Por ejemplo, agarran el CO2 y lo mantienen ahí para evitar precisamente que el cambio se dé de manera tan drástica. Pero segundo, también la visión de Panamá. Panamá se ha dado a conocer principalmente por ser un país verde, desde el canal hasta las áreas protegidas. Entonces, si nosotros traicionamos esta narrativa y esta visión, no tan solo perderíamos apoyo internacional, sino que por el descontento de las personas no quisieran hacer turismo ecológico. Pero segundo, también estamos viendo cómo los impactos negativos son mucho más grandes que hacer una carretera. Cómo al final esto implica no tan solo hacer 2 paños, sino asentamientos humanos como por ejemplo gasolineras, hoteles, restaurantes, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Justin. Ivana, Panamá te escucha. Abrir el Darién no es solamente unir por tierra el continente, es marcar un antes y un después en la historia de Panamá. Hoy en día, el comercio intercontinental se ve interrumpido por una barrera natural, lo cual nos lleva a depender únicamente de aviones y barcos, lo que retrasa y encarece las transacciones. Al realmente abrir esta conexión por tierra, aseguraría consolidar a Panamá como el centro logístico más importante del continente. Asimismo, la magnitud del impacto sería colosal. Miles de empleos surgirían durante la construcción y operación de este proyecto, atrayendo servicios básicos, educación y salud, que esta provincia carece de esto. El Darién dejaría de ser esa provincia olvidada, esa zona marginada, a ser un motor de oportunidades, integrándose de lleno al progreso nacional. Asimismo, Panamá pasaría de ser únicamente un hub marítimo y aéreo a ser el hub logístico más importante del mundo, dominando el hemisferio completo y dominando todas las vías terrestres, marítimas y aéreas. Invertir en el tapón del Darién es invertir en el futuro de Panamá, sostenido de Panamá, y realmente recalcar su papel protagónico en la economía global. Es una seguridad a la prosperidad, crecimiento y el avance de Panamá. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivana. Tienes el último argumento, María. Panel, ya te demostramos cómo es que esto genera un impacto ambiental negativo y devastador para Panamá, pero ahora te voy a pasar a explicar qué significaría abrir el tapón del Darién para las personas que actualmente habitan ahí. Sabemos que el Darién no está vacío, está lleno de pueblos indígenas y comunidades que están acostumbrados durante siglos a vivir y equilibrar su vida con esta selva. Para ellos, esta selva es más que solo un recurso, es su historia, es su vida, su cultura y su legado. Abrir el tapón del Darién no es un simple proyecto o no es solamente crear una carretera, ¿no? Ahora implica desplazamiento para estos indígenas,
implica erosión de sus tradiciones por culpa de turistas que vengan o por personas que pasen, ¿no? Aunque se venda esto como una idea de una oportunidad de desarrollo, creemos que realmente la realidad termina siendo que la viabilidad económica y logística de abrir el tapón del Darién es extremadamente cuestionable. Realmente estamos hablando de una de las zonas más inhóspitas del planeta, panel. Estamos hablando de terrenos pantanosos, ríos caudalosos, zonas donde hay deslices de tierra. Incluso si fuera posible crear una carretera eficiente, equilibrando los costos de manutención y construcción, a pesar de que es inviable a largo plazo, ¿no? Pero incluso si fuera posible, el rendimiento de este proyecto termina siendo extremadamente incierto. Panamá ya tiene una ruta marítima consolidada efectiva en el canal de Panamá, ¿no? Creemos que no es necesario tomar este riesgo. Al final, Panamá termina arriesgando no solo su ambiente, sino también miles de millones de dólares por un proyecto que muy probablemente no dé los resultados que se esperan. Gracias, María. Y con esto concluimos esta primera fase. Ahora acompáñenme a recordar los mejores momentos de ambos colegios en su pase por Debate Z. Centro Cultural Chino Panameño y Colegio Rodolfo Chiari. Ideas que inspiran. Hay que hacer una reestructuración en el proceso de cómo se enseña y cómo se evalúa. Un país se siente más unido cuando su presidente es elegido por la mayoría de su ciudadanía. Trabajo en equipo y pasión. Definitivamente pasar más tiempo entre nosotras ha sido un arma secreta en realidad, conocer cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Tenemos que entender que antes de pensar en competencia internacional, tenemos que pensar en cómo piensan los jóvenes actualmente dentro de Panamá. Argumentos que definieron su participación en Debate Z. La segunda vuelta no es un gasto económico ni una demora. Al contrario, es una inversión estratégica en la democracia de nuestro país. Si ustedes quieren que el futuro de sus hijos y el futuro de Panamá sea mejor, la medida es clara. No tenemos que integrar la inteligencia artificial en nuestro sistema educativo. Qué buenos argumentos, chicos. Pero ahora, sin más demora, damos inicio a la segunda fase, la fase de refutación. Dólar presenta la fase Refutaciones. Y para eso, cada estudiante tendrá 1 minuto y Darlenis del Colegio Rodolfo Chiari, tu colegio te ha seleccionado para ser la primera en refutar. Tu minuto empieza ya. Panel, una refuta principal, y es que desde la otra bancada nunca nos explican cómo es que nos van a destruir la selva, si literalmente tienen que talar miles de árboles para poder llegar y realizar esta construcción. Esto no se trata solo de talar un árbol para poner la vía, no, se trata de talar miles de árboles para poder llevar la maquinaria necesaria con todos los equipos necesarios para realizar esta dicha construcción, ¿no? Por ejemplo, si en esta selva hay demasiados ríos, lo sabemos, entonces ¿qué pasa? Nosotros para poder llevar esta maquinaria no podemos asentarla en zonas que estén inestables, así que en una zona así tenemos que ahora buscar otras zonas más estables. ¿Y qué pasa? Si buscamos otra zona más estable, lógicamente tendremos que talar mucho más árboles para poder asentarnos ahí y posteriormente poder realizar esta construcción. Así que de igual manera se está haciendo una degradación en el ambiente y se está haciendo mucho peor porque estás talando miles de hectáreas de árboles, que eso te lo explicaba mi segundo orador. Gracias, Darlenis. Camila, Panamá te escucha. Protegen una fauna y una flora la cual constantemente se ve afectada por los migrantes sin conciencia ambiental. Actualmente en el Darién se han recogido 2.500 toneladas de basura sin contar los cuerpos de los migrantes que han perdido su vida. Además, como Estado hay que cumplir las cuotas ambientales, no simplemente hay que destruir toda la selva. Como ustedes mismos dijeron, son miles de hectáreas, es decir, solamente estaremos estableciendo una sola franja. Además, ¿cómo nos protegen una fauna y una flora la cual sin hacer nada, como se han dicho, se está perdiendo ya y están habiendo animales en extinción? Es decir, que a largo plazo se va a estar perdiendo la fauna y la flora y no van a sacar un provecho sobre esto. Además, Darién se ha proclamado como una provincia marginada, es decir, que no cuenta con una suficiente economía, un suficiente turismo. Además, si nosotros implementamos esto, les estaremos dando plaza de trabajo a los darienitas. Además, un 75% sería lo cual estarían apoyando esto. ¿Por qué? Porque son personas a las cuales quieren buscar una buena vida, quieren una salud, una economía, entre otros. Además, queremos recuperar la soberanía del Darién, la cual se ve gobernada por el crimen organizado. Muchas gracias. Gracias, Camila. Justin, es tu turno.
Ok, creo que hay una contradicción muy importante por el argumento principal de la bancada contraria, que nos dice lo siguiente, y es que le importa la vida de los panameños y de los migrantes. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y aquí viene la duda. ¿De verdad le importa? Al degradar el ambiente, estás indirectamente afectando la calidad de vida de las personas. Por lo cual, entonces, no te importa la vida, te importa es la economía. Pero vemos cómo el que te importa la economía hace que asentamientos humanos, como por ejemplo lo que explicaba, gasolineras, carreteras, porque este paño es demasiado largo, por el cual tienen que haber necesidades básicas dentro de este paño para obviamente hacer una suficiencia de estas cosas. Pero aquí vemos cómo está la contradicción, cómo de su lado hacen una carretera y dicen porque es que nos importan los migrantes, pero de verdad les importa la vida de los migrantes cuando literalmente están dañando el ecosistema, están dañando el ambiente, no tan solo eso, sino la tradición de las personas de ahí, porque muchas comunidades y muchas personas dependen de esos entornos. Como para hacer algo literalmente tienes que preguntarle al cacique, como para mover a profesores, al Darién por ejemplo tiene que preguntarle al cacique. Entonces vemos cómo estas personas dependen totalmente del ambiente y el degradarlo hace que no te importe la vida de las personas, al contrario. Gracias, Justin. Mía, te escuchamos. Ok, quiero empezar que la otra bancada ha generalizado que en todo el Darién viven comunidades indígenas. Es todo lo contrario. Solamente existe un 25% de indígenas en la zona y un 75% de indígenas, es decir, de darienitas. En este caso, nosotros al crear esta carretera, como hemos explicado, vamos a beneficiar a la comunidad panameña en la zona, que es una zona marginada. ¿Cómo no nos va a importar las vidas de los panameños y la de los migrantes? Como hemos mencionado, al crear esta carretera, estaríamos permitiendo que el tránsito de los migrantes sea un flujo trazable, documentado y regulado. Además de que en su bancada no ha mencionado ninguna manera o medida en la cual los migrantes pasen de una manera segura. Solamente los estamos tirando a que pasen por la selva del Darién de una manera insegura y que sigan pasando de una manera ilegal. Al crear esta carretera estaríamos haciendo todo lo contrario. Además de que hemos mencionado varias veces que crearíamos mecanismos permanentes de gestión ambiental, los cuales van a permitir recuperar los daños que se hagan con esta carretera. Muchas gracias. Gracias, Mía. Es el turno ahora de María. Panel, nos gusta mucho cómo funciona la realidad de la bancada contraria, pero es que realmente no termina funcionando así y creo que durante nuestro caso te lo hemos explicado bien, ¿no? Es que nos dicen que es que ahora es una sola franja, entonces no estamos dañando el ecosistema, pero Justin te explicaba bien cómo es que no es solo una sola franja, no talo un solo árbol, ahora meto mucha maquinaria, eso implica que ahora yo tale mucha selva, incluso no es solo una vez, ahora cada vez que yo tenga que hacer mantenimiento voy y talo árboles o voy y daño parte de la selva, ¿no? Pero segundo, nos dicen que ya actualmente existen desechos en estas selvas y que nadie está haciendo nada. Sí, exactamente, ya existen desechos y por eso es que no debemos empeorarlo. Creo que Justin te explicaba cómo es que ahora yo construyo una carretera y ahora necesito satisfacer las necesidades de las personas que pasan por esa carretera, ¿no? No es solo construir una carretera, ahora es construir una gasolinera, construyó un baño, construyó un restaurante para que las personas coman ahí, ¿no? Y al final sí se termina viendo una mayor contaminación porque ahora están pasando muchísimas personas más por esta carretera, ¿no? Entendemos que sí, es malo que en el Darién actualmente existan desechos, pero entendemos que al final abrir este tapón del Darién creando una carretera al final nos trae más desechos de los que hay, ¿no? También nos dicen que pues Panamá depende solo de los aviones y de los barcos, pero ¿es realmente malo que Panamá dependa de los aviones y de los barcos? Creo que el canal de Panamá actualmente pues funciona bastante bien y representa una economía bastante buena para Panamá. Gracias, María. Tienes la palabra, Ivana. Yo te voy a responder a qué costo y beneficio realmente... Yo te voy a responder a qué costo y beneficio realmente esto trae Panamá. El Darién es históricamente una zona marginada que está pidiendo ayuda a gritos por siquiera tener servicios básicos. Los beneficios para Panamá serían incontables. Realmente la economía de Panamá se vería muchísimo más mejorada con este proyecto. Asimismo, respondiendo a la tercera oradora, los mantenimientos se harían donde actualmente ya existen las carreteras. No es que cada vez que tenga que hacer su mantenimiento vamos a talar otra zona del Darién. Y asimismo ya hemos establecido que se va a cumplir con ciertas cuotas de ambientalistas. Darién necesita ayuda. Realmente esto traería un progreso para el Darién. Y aquellas comunidades están marginadas, necesitan un buen trabajo, progreso. Asimismo, la bancada en contra solamente le tiene miedo a los riesgos. En cambio, la bancada a favor está presentando una visión estratégica y que realmente tenga en cuenta el futuro para Panamá. Muchas gracias. Gracias, Ivana. Y con eso damos por culminada esta segunda fase. Pero antes de seguir con los discursos de clausura, quiero ver este video que nos preparó la producción con cómo se han preparado ambos colegios para Debate Z.
El Darién, un pulmón verde, frontera natural y barrera histórica. Hoy, la gran pregunta es, ¿debería Panamá abrir el tapón para conectar todo el continente? El Centro Cultural Chino Panameño y el Colegio Rodolfo Chiari se preparan para argumentar desde ambas posturas, a favor y en contra. Abrir el Darién significa desarrollo económico y nuevas oportunidades para el país. Si abrimos el Darién, ponemos en riesgo nuestra biodiversidad y el ecosistema de todas las personas que viven dentro de esta selva. Ambos equipos han trabajado en investigación, evaluando impactos económicos, sociales y ambientales. Una conexión continental haría de Panamá un centro clave para el comercio. El costo ambiental sería totalmente irreversible y podremos perder un patrimonio natural totalmente único. Un dilema que toca el corazón de nuestra identidad. ¿Qué posturas sabrán defender mejor? Aquí se mide quien realmente domina el tema, porque todos venimos preparados y con ganas de ganar. Clasificar a esta nueva fase de Bateceta no es solamente un orgullo, es una responsabilidad. La responsabilidad de mostrar por qué nos merecemos estar en la final. Tribunal Electoral de Panamá presenta la fase Discursos de clausura. Cada equipo ha elegido a un representante que dispondrá de 1 minuto para reforzar sus principales argumentos y cerrar su exposición. Y para eso el Centro Cultural Chino Panameño ha escogido a Mía. Tu minuto empieza ahora. Jueces, a lo largo de este debate hemos demostrado los grandes beneficios que vamos a tener con esta carretera, convirtiendo a Panamá principalmente en un hub logístico, el hub logístico más completo del hemisferio, además del gran beneficio económico a largo plazo que vamos a tener con esto y la gran rentabilidad que vamos a tener. Además, estamos hablando de institucionar la zona y vamos a recuperar nuestra soberanía, nuestro ambiente, nuestra seguridad y, claro, el gran beneficio económico que vamos a tener en cuenta. Nuestro principal argumento fue el cómo vamos a salvaguardar las vidas al crear esta carretera. Y hemos demostrado cómo esto va a ser un flujo trazable, documentado y regulando, beneficiando a Panamá en poder tener un tránsito migratorio visible y que también beneficie, como hemos mencionado, a los pueblos de arenitas de la zona. Por estas y más razones, esta bancada ha ganado este debate. Gracias, Mía. El Colegio Rodolfo Chiari ha seleccionado a Ariam para su conclusión. Tu minuto empieza ya. Gracias. Creemos que si algo ha quedado claro a lo largo de este debate es que esta decisión no es simplemente una obra de ingeniería, sino una transformación profunda con consecuencias irreversibles. Mi primera oradora ya les explicó que el Darién no es solo un pedazo de tierra, sino un patrimonio natural y cultural de la humanidad, mientras que mi segundo orador profundizó en cómo este impacto en lo ambiental es negativo y lo único que trae es deforestación, pérdida de diversidad y sobre todo un golpe a la imagen internacional que tiene Panamá como país verde. Y como tercer punto, mi tercera oradora habló del impacto social y la soberanía y de cómo esto afecta a las comunidades indígenas, justificándose como un impacto económico. Pero creo que a lo largo de este debate ya hemos dejado claro que abrir el Darién no es conectar, es destruir. Porque ¿de qué sirve hablar de desarrollo si para alcanzarlo tenemos que destruir nuestro bosque más preciado? ¿De qué sirve una carretera que conecta si lo que trae consigo es una pérdida cultural? Pero hay que entender que Panamá ya es un país conectado. Nuestros bosques, nuestro canal, y ya nos han hecho un país conectado. Así que lo que nosotros les recomendamos y lo que nosotros decimos es que no vale la pena sacrificar por un proyecto dudoso nuestro bosque más preciado. Eso, gracias. Muchas gracias, Ariam. Y ahora damos por culminada esta tercera fase, pero ambos colegios tendrán una última oportunidad de convencer a nuestro panel de jurado con la pregunta. Para eso, el jurado ha seleccionado a nuestra invitada, Nivia Rosana Castrellón Echeverría, para la pregunta del equipo a favor. Te escuchamos, Nivia. Me encantaría saber qué otras alternativas tienen ustedes, además de la carretera, para lograr el desarrollo integral del Darién. Para mí eso es muy importante porque una carretera no solamente es una panacea, debe haber otras formas de llevar progreso sostenible a la región. Gracias, Nivia. Carla, tu equipo te ha seleccionado, tu minuto empieza ya.
Claro, la carretera sería una forma viable, pues, de que lleven, por ejemplo, diferentes carros y este tipo de cosas que ya mencionamos. Pero aparte de la carretera, no sería solamente construir esto, también sería, por ejemplo, establecer más centros migratorios, todo lo que te dijimos de centros educativos, por ejemplo, más infraestructura básica que necesitan los darienitas que viven en esta zona. O sea, la carretera solamente sería un complemento a toda esta infraestructura que te estaríamos mostrando. Sería no solamente implementar la forma en que irías, o sea, la carretera, sino también todas estas cosas que se suman a una mejor viabilidad, una mejor vida para todas estas personas que viven dentro de esta zona. Gracias, Carla. Guido, eres el encargado de hacerle la pregunta al equipo en contra. Adelante. Buenas noches. Si bien es cierto que abrir o conectar a las Américas a través del tapón del Darién conlleva riesgos ambientales y sociales, no menos cierto es que una apertura ordenada, como ha ocurrido en otros países, puede realizarse en efecto con la debida supervisión y el debido compromiso, tanto de las empresas como del Estado. Mi pregunta es, ¿qué alternativa ofrecen ustedes para que esas comunidades del Darién, que efectivamente se han visto marginadas del progreso y del desarrollo nacional, puedan recibir los beneficios de la presencia de los demás panameños en su provincia? Gracias, Guido. María, tu equipo te ha seleccionado para responder la pregunta. Tienes 1 minuto. Bueno, creo que es principalmente que eduquemos y entendamos la importancia que tienen estos grupos indígenas o estos grupos de origen de Panamá, ¿no? Creemos que pues, estos grupos se merecen pues, más progreso, se merecen más cosas, porque son grupos que han preservado su cultura, han preservado su legado y muchas veces sí, no quieren que pues, su paz o su cultura o su organización se vea interrumpida, ¿no? Pero creo que podemos invertir más en educación para estas zonas, invertir más en infraestructura para estas zonas, que son infraestructuras que, ojo, no dañan el tapón del Darién, porque al final son infraestructuras de construir un puente para que los niños crucen el río para llegar pues, a sus escuelas, ¿no? Este tipo de cosas al final no terminan dañando el tapón del Darién, ¿no? Porque creemos que pues, estas culturas son las que más protegen el ambiente de este tapón del Darién, ¿no? Son las personas que menos desechos dañinos contaminan en esta región, ¿no? Creemos que pues aplicarle como infraestructura sostenible a estas personas, pues porque Panamá tiene el capital para realmente satisfacer como las necesidades que tienen pues estas comunidades. Gracias. Gracias, María. Y oficialmente damos por finalizado este segundo duelo. Ya volvemos con nuestro último enfrentamiento entre el Instituto Comercial de Panamá contra la Academia Santa María. Ahora despedimos al Centro Cultural Chino Panameño y al Colegio Rodolfo Chari. Esto es Debate Z. La educación es el pilar que sostiene el futuro de nuestra nación. Hoy celebramos a los jóvenes pensadores junto a Dollar Car Rental, que cree en el poder de la educación para transformar vidas. Debate Z, la batalla de las ideas. En breve regresamos gracias a... Te mereces unas vacaciones por todo Panamá, sin gastar más. Con Dollar hace sentido. Reserva al 6690-3333. Te mereces unas vacaciones por todo Panamá, sin gastar más. Con Dollar hace sentido. Reserva al 6690-3333. Estamos de vuelta con Debate Z, la batalla de las ideas. Estamos de vuelta y damos inicio a nuestro último debate de la noche entre el Instituto Comercial de Panamá contra la Academia Santa María. Previamente se ha definido al azar qué postura les toca debatir. Es al Instituto Comercial de Panamá el que tiene la postura en contra y la Academia Santa María la que tiene la postura a favor. La premisa es la siguiente. ¿Se debería modificar nuestra constitución política para introducir la reelección presidencial inmediata? Cada estudiante contará con 1 minuto y 30 segundos para presentar sus argumentos. El machetazo presenta la fase Discursos Constructivos. Y ahora sí, damos inicio a la primera fase del discurso constructivo y para eso, Ricardo, tu equipo te ha seleccionado, tu 1 minuto y medio empieza ahora.
Cada 5 años Panamá cambia de presidente y las obras, planes, objetivos y proyectos tienen 2 rumbos. O los abandonan o cambian de nombre, como la beca universal, o mejor dicho, el pase U. Y esto se debe a que estamos acostumbrados a las políticas de gobierno, que se resumen en cada presidente intenta cumplir con lo que prometió en campaña. Pero ahí entra la reelección presidencial inmediata, de la cual estamos a favor, que nos permite entrar a las políticas de Estado, que nos ayuda a que el pueblo panameño goce de obras, planes y proyectos a largo plazo. No únicamente que cumplan con las promesas en campaña de algún político, sino con las necesidades de la población. Históricamente hemos visto cómo tras años y años se abandonan planes y proyectos que son buenos y sostenibles para la población. Ejemplos claros de estos, todos los coliseos deportivos de Colón o el hospital de Ugaba en Chiriquí. Y esto se debe a que el gobierno en turno no está de acuerdo con los ideales del gobierno anterior. Y por eso la reelección presidencial inmediata es necesaria. Porque el presidente en turno ya tiene la ruta trazada para que los planes y proyectos se puedan desarrollar con facilidad y con normalidad. No esperando que el siguiente cumpla con lo que él prometió, sino manteniendo los planes y objetivos. Y es por eso que debemos modificar el artículo 178 de nuestra Constitución Política para de una vez por todas introducir la reelección presidencial inmediata, para que las obras, planes y proyectos no sean cuestión de 5 años, sean para ustedes, para mí y para mis generaciones. Gracias, Ricardo. Valentina, tienes la primera intervención del Instituto Comercial ahora. La democracia no solo se sostiene en leyes e instituciones, sino que también en la cultura política de la ciudadanía. Y en Panamá, esta cultura ha sido históricamente vulnerable al clientelismo, a la dependencia estatal y también al liderazgo personalizado. Fomentar la reelección presidencial inmediata solamente va a hacer que se dispare una campaña centrada en la figura del presidente, cuando en realidad lo que necesitamos es que se centre en el debate de sus ideas y en las propuestas que tiene para el país. También tenemos que tener en cuenta que esto debilita la capacidad del electorado para la hora de tomar las decisiones críticas, va a aumentar lo que viene siendo el voto sentimental o por agradecimiento y también nos cierra los márgenes que tenemos para desarrollar gobiernos alternativos a largo plazo. Consolida la idea errónea de que el progreso depende de una sola persona y no del funcionamiento del Estado completo y también la participación activa de la sociedad. Panamá necesita fortalecer su cultura democrática, no volverla más pasiva ni dependiente a las figuras populistas. Al evitarlo, el sistema panameño logra la circulación de las ideas, la renovación del liderazgo y la competencia política real. Y esto es precisamente lo que educa políticamente al pueblo. Por eso nosotros fomentamos que la alternancia debe ser una norma, no una excepción. Gracias, Valentina. Naomi, Panamá te escucha. Hospitales, becas universitarias, educación pública y carreteras. Esto y más hizo Belisario Porras Barahona como presidente de una república naciente. Y esto no lo hizo en 1 ni en 2, sino en 3 periodos presidenciales, dándonos a entender que 5 años no son suficientes para resolver todas las problemáticas que existen en un país y aún así pretender que el mismo avance. Desde un punto de referencia internacional tenemos a una gran potencia como lo es Estados Unidos. En 2008 se da la Gran Recesión, un punto de quiebre para la economía de Estados Unidos y a nivel mundial. Y allí es donde entra Barack Obama. Como presidente, él implementa un plan de $800 millones y la ley de recuperación y reinversión. Y esto él no lo hizo en 1, sino en 2 mandatos presidenciales. Esto nos deja más que claro que un solo periodo no es suficiente para resolver todos los problemas que dejó un gobierno anterior y aún así pretender que el país y la sociedad avancen hacia un solo camino, que es la democracia. Y Panamá es eso lo que necesita. Y a eso es lo que se debería decantar la política panameña. Ahora bien, nosotros le damos un sí rotundo a la reelección presidencial inmediata. Y no solamente a eso, sino que el pueblo tenga la potestad de decidir quién está en el poder, cuándo entra, cuándo sale y cuánto dura en el poder. Vox Populis, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias, Naomi. Es el turno ahora de Diego. Gracias, Andrea. Debemos preguntarnos una cosa. ¿Realmente estamos preparados para que el pueblo decida? En la democracia, las decisiones deben ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Pero esto no significa que siempre sea el momento preciso para algo tan trascendental como la reelección presidencial inmediata. En un referéndum de 1998, donde el 35% del electorado estuvo en abstención, el 35% del electorado estuvo en abstención. ¿Por qué? Porque estaban desinformados, porque la falta de interés o simplemente porque no sabían lo que estaba en juego en la palestra. Este nivel de abstención es perjudicial para estas cosas. ¿Por qué? Cuando la gran cantidad del pueblo no está preparada cívicamente para afrontar esto. Hablar de esto cuando no hay una preparación cívica académica posible, no se puede. Hablar de este debate, hablar de esto sería adelantar un debate para el cual no estamos preparados. Gracias. Gracias, Diego. Gabriela, ahora sí, es tu turno. El ejercicio democrático no solo se trata del gobierno o de los políticos, sino del actor principal, el elector. Porque en un país que atraviesa una ola de corrupción, como lo es Panamá, la reelección presidencial inmediata se abre paso como una alternativa para que sea la sociedad panameña la que decida si creer y seguir bajo los ideales de un mismo presidente o cambiarlo. Esto reforzaría los lazos que tiene la política panameña con el pueblo, porque sería el pueblo el que decidiría quién está en el poder. También generaría una estabilidad indiscutible a nivel internacional, tanto económica como social, porque generaría más confianza tanto en el país como las inversiones extranjeras, que eso es lo que necesita la política y la sociedad panameña, estabilidad. Así como estamos a favor de que se modifique el artículo 178 de la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata, también estamos a favor de la revocatoria de mandato presidencial. Esta es una alternativa que busca que si un mandatario fue elegido por voto popular, se pueda revocar su mandato, cuando el pueblo ya no cuente con la confianza y la aprobación del pueblo. Así fomentamos la gestión de buena forma del presidente, así como también que sea el pueblo el que decida quién está en el poder. Gracias, Gabriela. Es el turno ahora de Jovenis. Las cámaras son tuyas. Ampliar la democracia. Es el primer discurso que se da al hablar de la reelección presidencial inmediata. Esto en la teoría suena convincente, pero en la práctica ha sido el primer paso hacia la concentración del poder. Y un caso evidente de esto fue en Venezuela en el año 2009, que a través del discurso de mayor participación de la ciudadanía, así como de aquellos que intentan volver a lanzarse, esto derivó en un debilitamiento de las instituciones que en realidad son las que velan por el desarrollo correcto de la sociedad y del país. Además del desmantelamiento de los contrapesos democráticos que velan por una equidad electoral y sobre todo en la perpetuación del poder en el órgano ejecutivo. Los regímenes autoritarios no nacen cerrando medios ni aplastando opositores, sino cambiando las reglas del juego para que las elecciones sin equidad parezcan legítimas. La democracia no se mide por cuántas opciones hay en una boleta, sino por la calidad del proceso y la capacidad que tiene el Estado de limitar el poder, aunque cuente con el apoyo popular. La democracia es lo que debemos cuidar, y con la reelección presidencial inmediata estaríamos poniéndola en riesgo desde sus cimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joemis. Y con eso damos por concluida esta primera fase, pero ahora los invito a ver este video para recordar los mejores momentos de ambos equipos por su paso por Debate Z. Instituto Comercial Panamá y Academia Santa María. Para nosotros la experiencia ha sido muy intensa. Cada segmento, cada fase del programa. Creemos que esto no es solo un debate, sino es una oportunidad de expresar nuestras ideas. Con energía que contagia, ideas que hacen historia. En un mundo en constante cambio, nuestro sistema educativo no se puede quedar atrás. El Metro de Panamá se creó con la promesa de inclusión y justicia. A nadie es un secreto que la empresa privada lucra de los beneficios geoeconómicos que presentan las estaciones del metro. Ni siquiera hay un equilibrio. ¿Qué equilibrio hay en un sistema que, 1, no llega a todas partes y 2, abarca un solo tipo de inteligencia de 13 existentes? Momentos que definieron su paso en Debate Z. Qué buen arranque, chicos. Pero ahora, sin más demora, es momento de dar inicio a la segunda fase, la fase de refutación. Dólar presenta la fase Refutaciones.
Y en esta fase, los estudiantes tendrán 1 minuto para refutar sus argumentos y para esto el Instituto Comercial de Panamá ha escogido a Valentina. Tu minuto empieza ya. Queremos hacer énfasis en que la población panameña no está educada correctamente o no conocen los términos necesarios para poder tomar esta decisión tan importante. ¿Cómo estamos tan seguros de plantear esto? Hemos tenido datos de que hasta el 49% de la población se ha resguardado en el voto de abstención, simplemente porque han desconocido realmente lo que tienen que votar, lo que saben que significa implicar esta reelección presidencial inmediata. Y en una sociedad donde las personas ni siquiera han sido capaces de educarse cívicamente correctamente para una decisión tan importante, solamente nos deja a entender los muy pocos que logran mantenerse en este poder. Más que, sin embargo, toda gran parte de la población no confía en las instituciones y estas son las que se suponen que fomentan y ayudan a la decisión de los candidatos y de los votos. Gracias. Gracias, Valentina. Es el turno de Amit. Estamos de acuerdo en que es importante conocer de lo que se habla. Por eso cabe recalcar que en el referéndum de 1998, donde se mencionó que no el 49, sino el 35% de la población tuvo abstinencia, habían 3 aspectos a evaluar. No únicamente la reelección presidencial inmediata, sino que también estaba la revocatoria de mandato y otra moción acerca del Tribunal Electoral. Asignar que simplemente tuvieron abstinencia en base a una sola de las 3 mociones es tergiversar la información. También su segunda oradora dijo que el progreso depende de una sola persona. No, el progreso depende de las políticas de Estado. Las políticas que son a largo plazo, que solo se pueden lograr con una continuidad política, porque aunque algunos gobiernos compartan algunos intereses o proyectos a futuro, tenemos que tener en cuenta que la cabecilla de todo esto es el presidente. Es súper importante esto, porque no es lo mismo que Verstappen conduzca su auto de carreras a que otra persona lo haga. Es Verstappen el que le dará a su auto de carreras la maniobra, la calidad y la agilidad para poder llegar a lo que se busca. Así que recalcando que el progreso está basado en las políticas de Estado, que se logran con continuidad política. Gracias, Amit. Sara, tienes la palabra. Ok, el artículo 178, que nació en 1946, no surgió porque sí. Surgió porque en ese momento habían gobiernos autoritarios. En ese momento y ahora mismo. Ahorita mismo tuvimos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, tuvimos a Perú. Y nosotros estamos conscientes de esa historia. Entonces, ¿por qué arriesgarnos? Sabemos que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla o a revivirla. Otra cosa es el riesgo que estamos sufriendo. O sea, ya tenemos eso, sabemos los riesgos. ¿Por qué vamos a correr el riesgo y más cuando el pueblo no está preparado? Hay estudios como el ICS en 2016, que Panamá es el promedio más bajo de 46 países. Y ¿queremos estabilidad por 10 años o queremos estabilidad democrática por más de 100 años? Nosotros decidimos. Gracias, Sara. Naomi, Panamá te escucha. Solamente una frase. Lo que no sirve, se cambia. Y si un formato político no nos está sirviendo actualmente en el país, debemos modificarlo y cambiarlo. Sí existen riesgos, pero no solamente es plantear el problema, sino plantear las soluciones a ese problema. Nos dijeron que no consideran que el pueblo esté capacitado para tomar este tipo de decisión, pero no nos dijeron cómo solucionar esto. Podemos hacer una brigada de educación constitucional y educación electoral para reformar esto. Si no decide el pueblo, ¿quién lo hará? ¿El mismo gobierno? No lo creo. Si nosotros somos los que los ponemos en el poder, nosotros tenemos el derecho de decidir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. En Panamá debemos despertar algo, que es la conciencia cívica, que se está perdiendo con el tiempo. No solamente esto, sino el impacto que tienen nuestras decisiones en la misma sociedad. Panamá no se puede quedar atrás. Y eso es lo que asignamos ser. Ser el buque insignia de Latinoamérica. Y ese será Panamá. Gracias, Naomi. Adelante, Novenis. Para que Verstappen sea campeón de la Fórmula 1 necesita un auto veloz y completamente preparado para poder hacer todas las hazañas que él hace. Lo mismo podemos hablar de las instituciones. Si Panamá cuenta con instituciones fuertes, democráticas y contrapesos que exijan que los mandatarios cumplan con lo necesario para mejorar la sociedad, entonces ¿por qué debemos decir que es parte del presidente la mejoría de la sociedad? No es eso, es las instituciones. Ahora, eso va con respecto a la inconclusión de proyectos. Pues la inconclusión de proyectos no depende de la figura presidencial, depende de la gestión correcta del Estado.
El primer argumento está muy arraigado al segundo, pero quiero hablar sobre el pueblo elector. La sociedad no está lista, la sociedad debe prepararse cívicamente y al admitirlo, con ese 35% de abstención en 1998, demuestra que el pueblo cívicamente no está listo para presentarse ante esta situación ahora. Y con respecto al 49%, ese 49% en realidad representa la desconfianza que tiene el pueblo y el poco interés que demuestra al ejercer una votación. Y esas encuestas son de la última gestión presidencial. Muchas gracias. Gracias a ti, Joenis. Gabriela, tienes el foro. Hay un problema con la bancada en contra, y es que con la bancada a favor, y es que no nos dicen cómo lo van a resolver. O sea, nos dicen que el pueblo no está listo, pero no nos proponen nada para que el pueblo esté listo y cuándo lo vamos a concientizar. Cuando hicieron la primera solución para ver si el pueblo quería o no quería la reelección presidencial, el segundo orador dijo que la desinformación y la falta de interés. Bueno, esto se puede combatir muy fácilmente ahora. Tenemos redes sociales, tenemos medios para que la población se interese en su democracia, porque es ahora cuando la población debe interesarse por quién los va a presidir. También nos hablan de que la democracia se pone en riesgo, pero no nos hablan bajo qué criterios la democracia se pone en riesgo. Nosotros defendemos la reelección presidencial inmediata precisamente para defender la democracia y la opinión que tiene el pueblo de decidir si desean seguir con el mismo candidato y su gestión o cambiarla. Eso defendemos nosotros, la democracia limpia, justa y sobre todo participativa, basada en la educación y el conocimiento. Damos por culminada esta fase, pero antes de avanzar con los discursos de clausura, veamos cómo se prepararon ambos equipos para esta batalla. ¿Se debería modificar nuestra constitución política para introducir la reelección presidencial inmediata? El Instituto Comercial Panamá y la Academia Santa María se alistan para este reto, preparando argumentos tanto a favor como en contra. Un presidente que lo hace bien debería tener la oportunidad de continuar con sus proyectos. La reelección inmediata no solamente concentra el poder, sino que también debilita la democracia. Su preparación incluye ejemplos de otros países, análisis de nuestra Constitución y debates internos con posturas opuestas. La reelección inmediata evitaría que cada 5 años se inicie el proceso desde cero. Con más poder aumenta el riesgo de la corrupción y el clientelismo político. Una pregunta que divide opiniones y que pondrá a prueba su habilidad para defender cualquier postura. El estar en esta etapa significa prepararse el doble con más disciplina y compromiso. Las exigencias suben. Por eso, cada equipo se prepara para ultimar detalles, ya que estamos cerca de la gran final. Tribunal Electoral de Panamá presenta la fase Discursos de clausura. Cada equipo ha escogido a un representante que dispondrá de 1 minuto para resumir sus mejores argumentos y cerrar su intervención. Y para eso, Amit, tu equipo te ha escogido, tu minuto empieza ahora. Y hablando de la tan importante y mencionada estabilidad, cabe recalcar que no hay un país más estable que aquel donde su democracia es cumplida y su sociedad se siente escuchada. Finalmente, con todos los argumentos debatidos, tenemos que en la peor situación posible, la reelección presidencial inmediata, pese a que existan algunos presidentes que la utilicen de manera oportunista y con políticas de gobierno más cortoplacistas, la continuidad política reduciría el retroceso constante que existe hoy en día con los cambios abruptos cada 5 años, sin mencionar que la necesidad y el deseo de ser reelegido impulsaría al presidente a terminar proyectos de suma importancia para el país. Entonces, incluso en la peor situación posible, sería de beneficio para la situación actual del país. En la mejor situación posible, tenemos que impulsaría políticas de Estado sostenidas y evitaría el retroceso y la discontinuidad de proyectos. Pero si nos vamos a una situación más realista, tenemos que, pese a que la continuidad no sería plena, sería mucho mejor que la que vivimos actualmente, ya que, como mencionamos, el progreso se basa en políticas de Estado que se logran con continuidad política. Es por eso que Panamá necesita la reelección presidencial inmediata y le da un rotundo sí. Gracias, Amit. Ahora sí, Sara, tienes 1 minuto para la conclusión. En Panamá, la democracia no debe medirse por instituciones fuertes ni por una figura política.
Proteger la democracia no significa permitir más opciones, sino asegurar que esas opciones existan en igualdad de condiciones. Y Panamá, en el contexto de Panamá, existe todavía el clientelismo político, la personalización política y ciudadanos todavía que no tienen la información suficiente. Y abre la puerta a la distorsión del proceso democrático. No se trata de desconfiar del pueblo, se trata de protegerlo, porque exponerlo a esto no es fortalecerlo, sino que es exponerlo a algo que todavía no están listos, y para eso se necesitan instituciones fuertes, se necesitan campañas justas, se necesitan ciudadanos que estén conscientes, y hoy todos estos elementos no están garantizados. No es un freno a la democracia, es una medida de protección, y sin madurez democrática absoluta, en la democracia hay principios y derechos que no ceden. Y en este caso, por más legítima que parezca una reforma, no debe aceptarse. Gracias, Sara. Y ahora sí, ambos equipos tienen una última oportunidad de convencer a nuestro jurado con la pregunta. Y para eso, el jurado ha seleccionado a Yara Campo, directora ejecutiva del Tribunal Electoral, para hacerle la pregunta al equipo a favor. Yara, tienes el foro. Sí, dentro de sus argumentos expusieron como una posibilidad la revocatoria de mandato presidencial, para hacer un balance. Para ese proceso de revocatoria de mandato, ¿qué causales contemplarían? Gracias, Yara. Ricardo, tu minuto empieza ahora. Gracias. Excelente pregunta, señora Yara. Y es interesante porque actualmente existen distintos procesos de revocatoria de mandato, pero no presidencial. Y esos procesos generalmente solamente pasan por el Tribunal Electoral. Ahora, las causas que nosotros determinaríamos para que exista una revocatoria de mandato presidencial, primero, debe ser obviamente el descontento social. Pero ese descontento no puede pasar únicamente por el Tribunal Electoral. Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, por el Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en cuanto al el proceso de revocatoria de mandato, actualmente se sabe que para que una persona gane por mayoría o pierda, se debe tener más del 50% de los votos. Entonces, tomando en cuenta que en nuestro país hay 4 millones de personas, esos 4 millones no son electores activos porque hay niños, personas que no votan, etcétera. Pongámonos que para el proceso de revocatoria de mandato, la forma de hacerlo es que haya una mayoría simple, es decir, más de 2 millones de panameños que firmen aprobando la revocatoria de mandato del presidente. Pero esto debe ser sometido a voz y oído del Tribunal Electoral y obviamente de la Corte Suprema de Justicia. Y así se facilitaría y se fortalecería la democracia. Gracias, Ricardo. Y ahora vamos con la pregunta para el Instituto Comercial. Para esto, el jurado ha seleccionado a nuestro jurado invitada, Nivia Rosana Castrellón Echeverría. Te escuchamos, Nivia. Muchas gracias, chicos. Con relación al tema de la democracia panameña, noto que insisten en que se ha debilitado. Quiero manifestarles como presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, y esto como una introducción, que por primera vez en muchísimos años en Panamá hubo un 77.7% de personas que votaron en la elección presidencial. Y eso habla de una ciudadanía que sí quiere que su voz sea escuchada. Ahora bien, mi pregunta va a lo siguiente. Es importante entonces que tengamos la posibilidad de una reelección basado en el concepto de que de pronto son políticas de Estado que se quieren llevar adelante, o es importante llevarla adelante porque tenemos en un momento dado también estructuras lo suficientemente poderosas para garantizar la institucionalidad democrática. ¿Qué piensan ustedes? Gracias, Nivia. Joenis, tienes un minuto. Gracias por tan interesante pregunta y la responderé cordialmente. Lo que dice es verdad. Existe democracia, existe también abstención y existe descontento social. El pueblo no elige directamente con democracia. El pueblo sí tiene ese derecho a elegir y ellos pueden ejercer su voto de manera libre. Pero tenemos que considerar que hay muchos que lo hacen empujados por sus padres, otros que realmente no les interesa la política y simplemente van a votar porque lo consideran una obligación como ciudadanos de un país. Y hay muchos datos que contrastan con la información de que existe una democracia.
Y hablando de instituciones, incluso los mismos ciudadanos demuestran descontento. En encuestas de Vea Panamá, más del 25% de los ciudadanos representa descontento y desconfianza en instituciones que deberían asegurar la confianza de estos ciudadanos, tanto en el presidente como en sí mismas. Entonces, ¿realmente estamos hablando de que existe una democracia cuando el pueblo en realidad no está contento ni está realmente preparado para elegir? El pueblo puede elegir, pero que primero se prepare. Cuando no lo está, no lo puede hacer. Es como lanzarse al mar sin saber nadar. Muchas gracias. Gracias a ti, Joenis, y así termina este gran debate. Vamos a una breve pausa y al regresar conoceremos la puntuación de nuestros 6 equipos. El que logre la mayor puntuación pasará directo a la gran final de Debate Z, mientras que los 2 siguientes con la puntuación más alta se enfrentarán en semifinales para definir quién será el otro finalista. Pronto regresamos. Cada idea compartida refleja el liderazgo y la creatividad de nuestros estudiantes. El Canal de Panamá acompaña este esfuerzo que inspira a las próximas generaciones. Debate Z, la batalla de las ideas. En breve regresamos gracias a Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Estamos de vuelta con Debate Z, la batalla de las ideas. Este espacio reconoce el talento y esfuerzo de los jóvenes que construyen ideas para el futuro de nuestro país. Gracias al apoyo de la Universidad Latina, seguimos impulsando la educación como herramienta de transformación. Antes de conocer quién pasa directamente a la gran final de Debate Z, quiero preguntarle a nuestro panel de jurados cuáles han sido sus impresiones de hoy. Y para eso quiero preguntarle primero a nuestra jurada invitada, Nivia Rosana Castrellón Echeverría. Nivia, ¿qué te llevas de esta noche? Me llevo de esta noche una visión de esperanza. Me siento muy complacida por haber escuchado jóvenes con pasión, con argumentos, con capacidad de respuesta y decididos a defender los argumentos que tienen en sus manos. Eso es muy importante. Siempre aprendan a hablar sobre las ideas, nunca sobre las personas. Eleanor Roosevelt decía, la gente brillante habla sobre causas, la gente inteligente habla sobre eventos y la gente mediocre habla sobre los demás. Nunca sean mediocres, siempre tengan causas. Gracias, Nivia. Yara, ¿cuáles son tus impresiones luego de ver estas 6 batallas de debate hoy? Bueno, en principio tengo un sentimiento encontrado porque va a haber ganadores y va a haber perdedores, que no son perdedores, son ganadores por haber participado en esto porque han sido fantásticos. Pero lo mejor que me llevo es ver cómo han ido adelantando, cuál ha sido el desarrollo desde las eliminatorias hasta ahora. O sea, el crecimiento que ha habido crea esperanza definitivamente, esperanza de lo que debe hacer nuestra juventud enfocada hacia el futuro. Defender sus ideas con argumentos, con propuestas, con soluciones, pero sobre todo manteniendo el respeto. Gracias, Yara. Y es el turno de Guido. Guido, ¿qué te ha parecido este 7º programa de Debate Z? Creo que este programa marca un hito en la historia del debate de ideas en Panamá entre jóvenes. Aquellos que piensan y tienen la errada concepción de que la juventud panameña no se interesa de los temas de interés de importancia nacional, pues tienen la refutación, para usar un término que hemos utilizado esta noche, en viva carne de estos muchachos que han demostrado no solo que se interesan, sino que se preparan y estructuran sus argumentos para debatir con respeto en un gran debate de ideas. Y me llevo la satisfacción de haber visto con mis propios ojos y de haber podido calificar esta participación de excelencia de estos jóvenes. Gracias a los 3 por su participación en esta bonita aventura que busca promover el liderazgo y los valores civiles entre los jóvenes. Pero también quiero pedir un fuerte aplauso para estos 6 equipos que se han enfrentado esta noche.
Y ahora lo que todos estaban esperando, el momento de las tablas de puntuación. Les quiero recordar que el equipo que tenga la mayor puntuación pasa directo a la gran final y el equipo con la segunda y tercera puntuación más alta se enfrentarán la próxima semana para ver quién pasa a la gran final. Y el primer equipo con el puntaje más alto de la noche que hoy pasa a la final es The Oxford School, con un total de 94.7 puntos. ¡Felicidades, chicos! En segunda posición, el equipo que pasa a la semifinal de Debate Z es la Academia Santa María con 92.3 puntos. Y el tercer colegio con mayor puntaje que también pasa a la semifinal de Debate Z es el Colegio Rodolfo Chiari con 91.9 puntos. En cuarta posición está el Centro Cultural Chino Panameño con 90.5 puntos. En quinta posición está el Colegio Real de Panamá con 89.9 puntos. Y en la sexta posición está el Instituto Comercial de Panamá con 88.8 puntos. Fuerte el aplauso. Esto es Debate Z, la batalla de las ideas. Nos vemos en la próxima edición donde descubriremos quién acompañará a el siguiente colegio a la gran final. Hasta pronto. Debate Z, la batalla de las ideas. Gracias a Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.